Los habitantes de una abarrotada ciudad al oeste de Sur Corea iban y venían por las calles ocupados en sus vidas cuando de pronto el escándalo producido por un coro de gritos y lo que parecía ser el llanto de una criatura llamó la atención hasta de quienes iban en sus coches, quienes de inmediato se bajaron de ellos, incapaces de creer lo que veían sus ojos. De cabeza por la ventana de un gran edificio, colgaba la pequeña criatura que parecía apenas tener unas semanas de nacida, de la mano de su propia madre, quien parecía estar decidida a tirarla. De inmediato todos empezaron a gritarle que se detuviera, y mientras unos llamaban a las autoridades para que vinieran lo más pronto posible, otros se adentraron en el edificio para intentar detenerla, y fue así como decenas de personas se convirtieron en testigos de un hecho que los dejará sin aliento y jamás podrán borrar de sus memorias. Ji Wao era una muchacha muy sencilla y humilde, quien vivió la primera parte de su vida en medio de animales y la pacífica vida silvestre que ofrecían los grandes campos que rodeaban el pequeño pueblo donde casi toda su familia se había criado. Sus padres, como era costumbre para todos los que vivían en aquel lugar, iban cada domingo a la iglesia para recibir la Santa Misa en compañía de ella y sus hermanos. Generación tras generación, la familia Park se había caracterizado por ser una de las más creyentes y era así como estos se encargaban de inculcar en sus hijos el amor por Dios y cada día se sentaban junto a ellos a orar por el mundo luego de leer la palabra de Dios, pues querían que estos amaran al Señor tanto como ellos, ya que así se asegurarían que al crecer seguirían el buen camino y se convertirían en buenas personas. Así el tiempo pasó y Ji Wao se transformó en una linda señorita muy responsable y estudiosa, siempre motivados a darle a ella y sus hermanos la oportunidad de hacer realidad sus sueños sin importar cuánto les costase. El señor y la señora Park se esforzaron, trabajaron sin descanso en sus cultivos para así pagarle las mejores escuelas y luego conseguir con ayuda de su iglesia que la joven muchacha fuese admitida en una de las mejores universidades en la ciudad de Seúl para estudiar medicina, que era lo que más había deseado desde que era apenas una niña. La vida lejos de casa resultó ser más difícil de lo que imaginaba. Las personas de la capital, además de llevar un ritmo mucho más acelerado del que ella estaba acostumbrada, siempre parecían estar preocupados por cosas que ella no comprendía y parecían sentirse superior a las personas provenientes del campo, así como ella. Incluso, la pobre muchacha constantemente era víctima de burlas cada vez que alguien veía su Biblia o cuando inconscientemente intentaba acordar para verse con ellos los domingos en la iglesia. ¿Quién va a misa los domingos? No me digas que en el campo son tan pobres que lo único divertido que pueden hacer es ir a la iglesia, dijo una chica mientras todos reían a carcajadas. A esta chica le surge saber qué es una vida de fiesta. Ese día Ji Wao se sintió tan humillada que tomó la decisión de dejar de lado su fe y todas las costumbres que la habían enseñado para así conseguir ser aceptada para que nunca más volvieran a ridiculizarla. Meses más tarde, transformada en una persona completamente diferente, Ji Wao apostaba tragos con sus amigas en una discoteca cuando conoció a Mino, un joven multimillonario hijo de una poderosa familia de empresarios que ocultaban un oscuro secreto que acabaría por cambiar su vida de la peor manera. Tras más de un año de no ver a su hija, un día los padres de Ji Wao decidieron ir a visitar a su hija y ¿cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con que ésta ya no vivía en el departamento que ellos le habían rentado y hasta había abandonado la universidad? Los señores Park quedaron tan perplejos que de inmediato empezaron a llamarla y cuando ésta por fin les contestó,
no tuvo más remedio que confesarles la verdad. Hacía más de 3 meses que ella había dejado todo para irse a vivir con su nuevo novio a la casa de sus suegros. Los padres de Jiguao se quedaron tan asombrados al ver lo que había en el interior de aquella mansión que no fueron capaces de tan siquiera entrar. ¿Pero qué es todo esto?, exclamó su padre horrorizado. Los padres de Minho son los líderes de una religión que en muy poco tiempo va a cambiar el mundo, y estos son los dioses a los que debemos rendir tributo. Perdonen que no les haya dicho todo esto antes. Hija, todo esto no está bien. Mejor regresa con nosotros a casa. Estas no son cosas de Dios, dijo su madre, que no podía creer lo mucho que había cambiado su hija. ¿Ven? Por eso es que preferí alejarme. Ya sabía que no iban a entenderlo. Ustedes son unos ciegos al igual que todos, respondió Jiguao muy disgustada, y sin dejarlos decir una sola palabra, les lanzó la puerta en la cara, no sin antes decirle que no quería volver a verlos. Esto destrozó el corazón de toda su familia, pues desde entonces ni a sus hermanos volvió a hablarles. Meses más tarde, luego de celebrar un extraño ritual, ella y Minho comenzaron a presentarse como marido y mujer y comenzaron una nueva vida bajo las reglas que, según sus padres y una extraña anciana a la que estos habían conocido, eran las que dictaban aquellos misteriosos dioses a los que adoraban. Un día, Jiguao recibió la noticia de que estaba esperando a un bebé. La noticia pareció llenarlos a todos de alegría, hasta que unos días después, luego de reunirse con aquella anciana en una de sus raras ceremonias, ésta les dijo que la criatura nacería con una marca en la espalda, la cual iba a maldecirlos a todos si no lo entregaban como sacrificio. La joven pareja de inmediato rompió en llanto. ¿Cómo iban a pedirle semejante cosa? Minho, al ver que a pesar de lo horrible que resultaba tan siquiera imaginarlo, sus padres tomaron aquello con total normalidad e intentaron convencerlos de que no debían negarse a la voluntad de sus dioses y tenían que aceptar semejante barbaridad. Ese mismo día, decidió tomar sus cosas, llevarse a su esposa a un departamento que tenía al otro lado de la ciudad y alejarse por completo de sus padres y de aquella anciana, a la que llamó demente, pues ya habían ido demasiado lejos. Lo que no se imaginaban es que estos acabarían ingeniándoselas para encontrar su dirección, y fue así como, al faltar apenas una semana para el nacimiento de su bebé, Jiguao recibió la inesperada visita de sus suegros, quienes comenzaron a atormentarla, diciéndole que si ella no sacrificaba a la criatura, no solo Minho, sino su familia entera, iban a pagar la consecuencia de aquella maldición, ya que lo que tenían en su vientre no era más que un monstruo. Muy aterrada, la pobre muchacha los echó de la casa y ordenó a los de seguridad que nunca más los dejaran volver a entrar. No obstante, en vista de ello, estos comenzaron a enviarle cartas con horribles mensajes que acabaron haciendo que la pobre muchacha colapsara y tuviese que ser llevada de emergencia al hospital para ser sometida a una cesárea. Por suerte, tanto la madre como la niña fueron puestas rápidamente fuera de peligro y en unos pocos días, Minho pudo volver a casa con su esposa y su bebita, a la que nombró Jiyu. Ella era la bebé más hermosa que jamás había visto. De solo verla quería besarla y tenerla siempre en sus brazos. Lamentablemente, Jiguao parecía no sentir lo mismo. Desde su nacimiento, no había sido capaz de cargarla tan siquiera una sola vez, y con la excusa de que se sentía muy débil, ni siquiera se ocupaba de alimentarla. Minho trató de convencerse de que solo se trataba de depresión posparto, pero entonces, una mañana,
Se despertó al oír el fuerte llanto de su hija y se encontró con la gran sorpresa de que ni ella ni su esposa se hallaban en la habitación. «¿Qué estás haciendo, Jiwao?», exclamó el hombre palideciendo al ver que ésta se hallaba de pie en la ventana con la niña colgando fuera de ésta. Ella tiene la mancha. Aquella anciana tenía razón. Perdóname, pero tengo que hacerlo por tu bien y el de mi familia», respondió ella con los ojos llenos de lágrimas, señalando una mancha azul que la bebita tenía en su espalda. «Vas a cometer una locura. Ven, dame a la niña, por favor», rogaba desesperado el pobre Mino mientras intentaba acercarse. Afuera las personas gritaban horrorizadas y el sonido de las sirenas acercándose inundó todo el lugar. Aún así, Jiwao se negó a escuchar las súplicas de todos y entonces sucedió lo impensable. Han pasado más de 10 años y Mino todavía no puede evitar llorar cada vez que recuerda lo que ocurrió entonces. Sentí el vacío y dolor más grande que pueda existir cuando mi mano no alcanzó a sujetarla. Iba a lanzarme, no iba a ser capaz de seguir viviendo después de eso. Cuando la vi enredada en esa red y a la señora del piso de abajo gritar «¡La tengo, la tengo!», pude corroborar la existencia de Dios en esa pequeña fracción de segundo en la que por primera vez le rogué en mi mente que hiciera algo por mí y salvara a mi hija. Fueron sus declaraciones en una entrevista que dio a una importante revista de su país. La mujer de 50 años, como guiada por una fuerza divina, al ver a la bebé a punto de caer del piso de arriba, corrió de inmediato por la red de pescar de su esposo y sacó su cuerpo por la ventana tanto como pudo, con la esperanza de poder atajarla. Jiwao fue internada en un centro de salud mental en el que todavía permanece por su propia voluntad, ya que aún no es capaz de perdonarse por lo que hizo. Esa mancha azul la tienen muchos bebés en el mundo, sobre todo en Asia, y yo lancé a mi niña en un 10º piso por eso, por perderme del camino del Señor, lamentó la pobre mujer durante una visita que le hizo Mino poco tiempo después. Por otra parte, los padres de este fueron enviados a la cárcel por haber inducido a que se cometiera tal barbaridad y por haber robado dinero a cientos de personas con las falsas promesas de sus rituales. Ahora él y Jinju viven en el campo junto a los padres de Jiwao, y ésta ha crecido feliz, amada por sus abuelos, tíos y todos en el pueblo. Cada domingo asisten todos juntos a la misa y Mino ha decidido dedicar sus tiempos libres a enseñar a los más jóvenes la importancia de recibir a Dios en sus vidas a través de su propia experiencia. ¿Y a ti qué te pareció esta importante e increíble historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Suscríbete para que no te pierdas más historias como esta. Te deseo un lindo día. Ahora veamos esta próxima reflexión a continuación.